No tengas miedo a fallar, ten miedo de no intentarlo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo consejo de vida. Buenos días, Marian. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, mejor que tú, que creo que has pillado un catarrazo. ¿Qué es exactamente la personalidad controladora? Bueno, la personalidad controladora es un tipo de personalidad que vive siempre en estado de alerta porque tiene que estar pendiente de todo lo que sucede a su alrededor y en su interior, de la imagen que muestra a los demás, de cómo son sus hijos, de la imagen que muestra a sus hijos en el colegio, de cómo es su trabajo, de los empleados, de los del entorno. Es decir, tienen que estar pendientes y controlar y entrometerse en las actividades de uno mismo y de los demás. Y esto genera un estado de alerta permanente, Cristina. O sea, la clave de este asunto es que son personas que no se relajan, que ven fantasmas donde no los hay, porque es imposible controlarlo todo. De hecho, yo siempre digo que la pandemia nos enseñó y nos vino a dar un golpe en la cabeza de deja de controlarlo todo, porque hagas lo que hagas no lo vas a conseguir. ¿Qué pasa? Que el ser humano se siente muy tranquilo, se siente mejor cuando controla las cosas que le suceden. El tener seguridad nos da unos pilares firmes, nos genera mejor autoestima, nos ayuda a tomar mejor decisiones, pero ese control es un arma de doble filo. Por un lado te da seguridad en ti mismo o incluso te da prestigio a nivel profesional, porque son gente más eficiente, son gente que funciona bien, son gente que cumplen, son gente que no te fallan, pero te obligan a estar siempre en tensión y, lo más duro, obligan a que las personas que te rodean estén siempre en tensión. Y eso genera un ambiente muy tóxico en el entorno. ¿Por qué? Porque estas personas tienden a ser meticulosas, son extremadamente responsables, asumen el papel de cabeza pensante en la familia, en el ámbito laboral, en las relaciones de pareja. Y entonces te hacen ver siempre que lo hacen por un bien mayor. Esto, por ejemplo, estoy pensando en relaciones de pareja, ¿no? Si te convives, te casas con un controlador o con una controladora, siempre te acaba llevando a su terreno. Es por un bien mayor, es porque te quiero, es por el bien de la familia, es por el bien de tus padres, de tus hijos. Y entonces dejas en un momento dado de pensar por ti mismo y te sumas a ese carro del bien mayor, que es muchísimas veces tóxico. Es decir, dejas de tener la capacidad de tomar tus propias decisiones porque tienes a un controlador en tu entorno que te manipula. Hay que tener mucho cuidado porque algunos controladores, Cristina, se acaban convirtiendo en personas manipuladoras y eso saca lo peor de nosotros porque nos hunde, nos anula emocionalmente, afectivamente y nos hace sentirnos muy mal. Ponnos un ejemplo de una persona controladora para que nuestros oyentes las identifiquen. Mira, te voy a dar dos ejemplos. Uno es un jefe controlador, es un jefe que está pendiente desde cómo mandas un correo electrónico, a quién se lo has enviado, cuándo lo has enviado, quiere saber qué estás haciendo todo el rato, si tienes una reunión fuera, adentro, si estás teletrabajando, te llama a horas distintas para ver qué estás haciendo. Necesita saber exactamente, o sea, no sabe delegar y hace que delega, pero en verdad no delega y entonces está encima. Y eso es te doy un ejemplo de un jefe. Pareja controladora. ¿Dónde has ido? ¿Con quién has ido? ¿Con quién has comido? ¿Con quién has quedado? Yo en el teléfono he visto que no me contestaste, pero te conectaste y yo te había escrito un mensaje. Es decir, están constantemente pendientes de tus movimientos. Entonces, estas personas se creen que tienen derecho a entrometerse en tu vida. Es que eso es una clave. Es decir, se meten en tu vida profesional, personal, de ocio, y la pueden incluso dominar o la pueden modular como ellos quieren. Ten en cuenta que lo que ellos buscan es como una especie de que tú te entregues incondicionalmente a ellos. O sea, al final lo que les da paz es esa entrega incondicional. ¿De dónde surgen las personalidades controladoras? Hay varios tipos. El fondo es lo que es una vertiente de lo que es la personalidad obsesiva. La personalidad obsesiva en psicología y en psiquiatría tiene muchas facetas, pues desde los hipocondríacos, los obsesivos compulsivos, etcétera, y hay una faceta que es los controladores. Obsesivo, le doy vueltas a las cosas, soy rígido, quiero que las cosas sean como yo quiero. Esto es la clave. Por otro lado, esto puede ser por un tema familiar, es decir, tu padre era controlador y tú lo heredas, hay una parte muy genética, pero también puede ser aprendido por las circunstancias de la vida. Es decir, tú imagínate, Cristina, que tú has vivido una situación de gran inestabilidad emocional en la infancia, donde cada día pasaba algo distinto. Padres que se llevan mal, padres separados un día en casa de unos, otro día en casa de otros, problemas de precariedad, es decir, una enorme inestabilidad. ¿Qué pasa?
que tú vives en un estado de alerta permanente. Cuando te haces mayor puedes derivar en dos facetas. Una es seguir en una especie de caos, de inestabilidad, y seguir replicando esas situaciones de inestabilidad, parejas inestables, situaciones inestables, o irte al extremo contrario y volverte lo que se dice un control freak. Esas personas que al revés, o sea, a mí esto no me va a volver a pasar. Yo no voy a volver a vivir una situación de inestabilidad que no sepa si tengo comida a fin de mes o no. Entonces, o dinero a fin de mes o la nevera llena. Y entonces hacen la compra y son hipermeticulosos con lo que hay en casa. ¿Me entiendes? O sea, es como que te vas al extremo contrario y buscas un exceso de seguridad para paliar esa herida que tienes de la inestabilidad que sufriste en la infancia. Uh-huh. Y todos tienen su origen en estas infancias, digamos, destrozadas. O de haberlo tenido a nivel familiar. Esto es muy típico de familias, o sea, padre controlador, abuelo controlador y lo heredas. Tú ten en cuenta que cuando la cabeza toma el poder absoluto, porque la gente controladora es esas personas que sí o sí es la cabeza la que manda, no hay espacio para la emoción, no hay espacio para la intuición y no... espacio para la improvisación, es decir, todo se planifica. Tú imagínate un viaje con un controlador. Es una ¡Ay, qué horror! Que tú tienes... Claro, lo contrario de lo que un viaje de placer significa para mí, que es el descontrol. Tú imagínate, ¿a qué hora vamos a comer? Pues la comida será a las 2:15 en este sitio que hemos reservado en la placita de tal ciudad. Y entonces de repente llegas al museo, estás viendo una exposición, pero te retrasas, el controlador ya empieza a sufrir. El controlador ya se siente completamente desprotegido y entonces empieza a estar tenso y entonces empieza a no disfrutar y te empieza a hacer la vida imposible. Y llegamos tarde y es machacón, porque el controlador es machacón. Y entonces tú dejas de disfrutar porque esa persona no hay nunca espacio para la improvisación. Estas personas muchas veces, los que son muy controladores, toda la parte emotiva les parece un acto de debilidad. Es decir, no se permiten porque les parece un sentimentalismo enfermizo y entonces es gente que controla mucho qué tipo de emoción transmite. Y algunos de ellos pueden derivar en lo que se denomina alexitimia. A, partícula negativa, lexos, lenguaje, timia, emociones, la incapacidad de expresar emociones. Muchas personas muy controladoras, muy rígidas, le cuesta mucho el mundo emocional. Son grandes, por ejemplo, son grandes jefes a nivel hemisferio izquierdo, es decir, a nivel de orden, mandato, hay que hacer esto, cumplo resultados a final de mes, pero todo el campo de la inteligencia emocional les cuesta muchísimo porque esa rigidez les impide empatizar. Tú no puedes estar a la vez siendo un gran controlador a la vez que eres súper empático, porque es que eso choca. O sea, eso son dos cosas contrapuestas. Entonces, a veces hay que bajar ese nivel de control, a veces hay que aceptar, delegar y aceptar ciertos errores. El controlador es muy perfeccionista y las cosas nunca están a la altura de lo que quiere, entonces siempre está sufriendo, siempre está en modo alerta. Claro. Entonces, ¿y qué puede hacer la persona controladora para dejar de ser así? Bueno, yo creo que lo primero es, 1, detectar si lo soy yo y 2, detectar si tengo a alguien en el entorno que sea muy controlador, que me esté afectando. Si lo soy yo, no hay nada mejor que aceptar ese punto y decir, oye, ¿y esto?
puedo dejar ayudar. El otro día di una conferencia a mandos, a líderes de una empresa, y hablé de este tema, salió este tema, y recibí un correo de un tipo que se había ido a su casa y había hablado con sus hijos y se había contado la conferencia, y los hijos le dijeron: papá, te han descrito a ti. Y el padre dijo: pues yo no me reconocía, y entonces me mandó un correo, ¿no? ¡Qué bueno! Pues, lo que alguien de fuera con cariño te diga: oye, yo creo que este exceso de control que tienes sobre tu vida, sobre la de los demás, te perjudica a ti, perjudica a los demás. No lo he dicho, Cristina, pero los controladores somatizan muchísimo: dolores de espalda, migrañas, temas de tiroides, temas de estómago. O sea, son grandes somatizadores. Lo que pasa es que no les da tiempo de darse cuenta, porque están siempre gestionando algo. Entonces no escuchan a su cuerpo. Y si eres controlador, decidir por qué eres controlador. ¿Es porque todo en tu familia ha sido así, porque te han enseñado, o porque es una respuesta a la infancia o a las situaciones que viviste cuando eras pequeño? Y decir: esto me está afectando a mí a nivel salud y me impide disfrutar. Porque claro, un controlador no disfruta, está siempre ejecutando, está siempre en alerta. Y esto está afectando a mi comportamiento, a mi relación de pareja, a mi relación familiar, a mi relación laboral. Y de intentar leer al respecto, preguntar a personas que sepan del mundo emocional, mirar si el ser tan controlador me está despegando afectivamente de las personas que yo quiero, porque soy incapaz de empatizar con ellas. Y en eso, a veces es solo la conciencia de ello, muchas veces nos permite mejorar. Es verdad, solamente la conciencia de las cosas en sí mismo ya es un gran avance. Sí, yo en estos espacios creo que vamos dando todas las semanas un pasito más. Marían Rojas, gracias por venir al diván y ayudarnos en Fin de Semana de COPE. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a los oyentes. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.